Mucha gente quiere abrir su primer cafetería y me dice, Alejo, quiero abrir una cafetería que sea solo para llevar. Y entiendo la idea. Muchos quieren tener un negocio que sea fácil de manejar, más chico, más sencilla la operación y también con un presupuesto mucho menor para iniciar. Pero ¿vale la pena realmente en 2025 abrir una cafetería modalidad takeaway? Quédate mirando este video hasta el final porque te voy a contar mi experiencia personal al tener un negocio de este tipo. Bienvenidos a Cafetería desde cero. Soy Alejo, dueño de 2 cafeterías y asesor de cafeterías. Y si hoy tuviera que abrir una cafetería propia desde cero, esto es lo que haría. Te voy a dar consejos, estrategias y mi experiencia real sin vueltas. Todo para que tomes mejores decisiones y hagas tu cafetería rentable desde el día 1. Empecemos. Bueno, la verdad es que la gran mayoría de las personas que me contactan para que los ayude a iniciar su primer cafetería, elige dentro de las opciones del formulario de contacto que quiere tener una cafetería takeaway. Pero al tener la entrevista me doy cuenta que esto no es lo que realmente desean. Primero déjame decirte que si te quedas hasta el final voy a contarte una novedad que te va a sorprender, algo que va a ocurrir en este 2025, pero eso va a ser al final del video. Cuando me entrevisto con muchas personas que quieren tener su primer cafetería y eligen tener un café takeaway, me doy cuenta que en realidad no es una elección 100% libre. Muchos están pensando en tener este tipo de cafeterías porque les asusta la idea de tener un negocio más grande, con un equipo de trabajo mayor y con los tantísimos desafíos que es montar una cafetería con salón, siendo que uno no tiene experiencia previa. Entonces muchos eligen la opción de cafetería takeaway porque lo ven como una opción de tener una cafetería, sí, de meterse en el negocio del café también, pero lo ven más sencillo, lo ven más viable y lo ven sobre todo más acorde a presupuestos bajos que muchos tienen para iniciar su cafetería. Cuando me entrevisto con estas personas me doy cuenta que en realidad eligen un takeaway por el presupuesto acotado, porque estuvieron ya mirando posibles locales donde pueda estar ubicada su cafetería y solo encuentran negocios más bien reducidos, pequeños, de pocos metros cuadrados, entonces empiezan a alimentar la idea de tener una cafetería takeaway. El conflicto acá es que muchas personas están proyectando tener una cafetería takeaway, pero pretenden tener ingresos muy superiores a los que regularmente este tipo de negocios pueden entregar. Muchas otras veces escucho frases como prefiero arrancar con algo chiquito y ver si funciona para luego pensar en hacer algo más grande. Y déjame decirte que esto en los negocios no siempre funciona y no siempre sale bien, porque un negocio pequeño regularmente entrega ganancias pequeñas, pero negocios más grandes donde uno puede proyectar mayores ventas y tener una escala superior, lógicamente y naturalmente puede entregar muchas mejores ganancias. Entonces, repasando hasta acá, muchos eligen tener una cafetería takeaway no por lo que pudiera dejarles de ganancia, sino porque se están amoldando a sus propios miedos, sus propias limitaciones y su propio presupuesto. Y por favor, no te ofendas con esto que estoy diciendo, no está mal tener miedos o temores a la hora de emprender un negocio, sobre todo si uno no conoce el rubro. Es totalmente normal y es exactamente lo que me pasó a mí. Al abrir mi primer cafetería estaba lleno de dudas, llena de miedos, de temores y tenía que enfrentarme a muchas cosas que antes no me había enfrentado. Entonces, si a vos te está pasando esto, vos que estás mirando este video, sentís lo mismo que estoy diciendo, no te sientas mal, no busco ofenderte de ninguna manera, pero tenés que entender que muchas veces el negocio que estamos proyectando lo estamos amoldando a nuestros miedos, a nuestras limitaciones y no a nuestros deseos o nuestros sueños. Entonces, tu negocio, lo digo después de años de experiencia como dueño de cafetería y después de asesorar a más de 70 dueños de negocios, quiero que sepas esto. Tu negocio tiene que alinearse a tu sueño, a tu deseo, a tu proyección y no a tus miedos y tus limitaciones. Ahora, quiero contarte mi experiencia. En noviembre de 2019 abrí mi primer cafetería sin tener ningún tipo de experiencia en el rubro. Solo pude hacer un curso de barista antes de iniciar el negocio. Marzo de 2020 en Argentina comienza la pandemia y fue un tiempo muy difícil para muchísimas personas en todos lados.
cerrados, pero para los negocios fue un momento muy crítico. Luego de un tiempo que pudimos nuevamente reabrir el negocio y paulatinamente fuimos abriendo el salón con poca capacidad para que gente pudiese venir y disfrutar nuevamente en la cafetería, nos dimos cuenta que poco a poco el negocio iba prosperando, las ventas iban aumentando, las personas recién terminada la pandemia estaban muy ilusionadas de volver a encontrarse con otras personas y las cafeterías fueron un lugar súper pertinente para que pudiesen encontrarse. Entonces las ventas iban bien y a mi esposa se le ocurrió que era un muy buen momento para abrir una segunda cafetería. Pero nos pasó lo que yo te dije al principio. Teníamos un presupuesto acotado y reducido, así que se nos ocurrió abrir una cafetería takeaway. Así que te voy a resumir la historia de esta experiencia teniendo un negocio de cafetería pequeño. Bueno, empecemos contando algunas de las cosas buenas que tienen este tipo de cafeterías, modo takeaway, para llevar o to go, algunos les dicen, que es que es cierto que hace falta un negocio con algunos metros cuadrados, no tienen que ser muchos, quizá 15, 20 metros cuadrados y ya tenés el espacio necesario para una cafetería takeaway. La verdad es que el mobiliario también es algo sencillo, teníamos la barra para atender, una mesada atrás para apoyar la cafetera y algunas cosas más, y una estantería donde teníamos los productos exhibidos. Era bastante sencillo, muy pocos muebles y se atendía con una sola persona. Entonces fue muy poquitos días de remodelación, construir unos muebles muy básicos que fueron bastante económicos, no hacía falta demasiado mobiliario y se atendía con una sola persona, lo cual lo hacía un negocio, digamos, como low cost, ¿sí? Con muy poco dinero uno podía montar este tipo de negocio. Otra ventaja es que no había que comprar demasiada vajilla, simplemente teníamos mayoría de elementos descartables y quizá algunas tazas por si alguien se quedaba en la única mesa que teníamos dentro del local. También desde ese punto de vista tenía ventajas, tenía productos para comer bastante sencillos, la verdad, una variedad bastante reducida, pero que eran esas cosas que la gente generalmente compraba para llevar. Recuerden que nosotros ya veníamos de la experiencia de tener un negocio con salón, pero que también trabajaba bastante bien para llevar. Este tipo de negocio requería menos tareas de limpieza, menos tareas de mantenimiento, entonces desde muchos puntos de vista tenía muchas ventajas tener una cafetería takeaway. Ahora, la verdad es que con el tiempo, el correr de los meses, nos fuimos encontrando con otras cosas que no eran tan buenas. Y ahora te quiero contar esas cosas que nadie te dice y nadie te cuenta de las contras de tener una cafetería takeaway. Por supuesto que este negocio lo atendíamos con una sola persona por turno, tenía 2 turnos al día y trabajábamos bastante bien por la mañana, pero cuando llegaba el mediodía, naturalmente, porque no teníamos ningún tipo de oferta para mediodía, las ventas bajaban muchísimo y eran totalmente nulas. Y la persona que estaba trabajando en ese turno se aburría muchísimo. Por la tarde teníamos algunas ventas más, pero siempre el fuerte era por la mañana, por lo menos en nuestro caso. Ahora un poco de contexto. Yo tenía esta cafetería en Buenos Aires, Argentina, y por particularidades de Argentina, en ese momento, principios de año 2021, habíamos inaugurado este segundo negocio, los vasos descartables, que eran de la mejor calidad que podíamos conseguir, empezaron a costar cada vez más. Cuando habíamos iniciado este negocio, los vasos costaban, en comparación de lo que costaba el producto, por ejemplo un latte, el vaso costaba un 30%. Pero con el tiempo, el valor del descartable empezó a superar lo que costaba un café. Repito, yo compraba el mejor vaso descartable que conseguía porque siempre tuvimos un enfoque hacia la calidad y la buena experiencia de nuestros clientes. Entonces, de esta manera empezamos a notar que gastábamos demasiado dinero en descartables y esto empezaba a atentar contra los márgenes de los precios que nosotros teníamos, que se replicaban en ambos negocios, ¿no? Eran un espejo uno del otro en cuanto a precios al público, pero había uno que era 100% de venta takeaway y empezaba a afectar los márgenes que teníamos en nuestros productos. Otra de las contras que vimos es que, si bien es un negocio donde se opera bastante fácil, entra un cliente, te pide un café, algo para acompañarlo, quizá está 2-3 minutos dentro del local,
le cobrás y se retira, y eso hace bastante fácil la operación. No hay que levantar mesas, no hay que limpiar, no hay que hacer un montón de pedidos grandes a proveedores. También tenía esa contra de que la facturación estaba limitada, porque las cafeterías takeaway tienen que tener una ubicación muy estratégica en un sitio de altísimo flujo de tránsito peatonal, y donde estábamos nosotros había buen tránsito vehicular, peatonal no tanto, y con el tiempo vimos que la facturación estaba limitada y no llegábamos a los números que nosotros estábamos esperando de ese mismo negocio. Otras de las cosas que notamos es que no está la experiencia de marca que muchas veces un dueño de cafetería con salón pretende que sus clientes tengan. Las personas simplemente iban, agarraban su café, sus productos para comer y se retiraban. Estaban muy poco tiempo y no había una experiencia, digamos, más global que el cliente pudiese tener, y eso fuera una herramienta para que nosotros pudiésemos fidelizar al cliente. Venía por un café, era rápido, era sencillo y seguía, pero no tenía mucho de la experiencia que sí tenían los clientes en nuestro otro negocio que tenía salón. Entonces nos pasaba que en nuestra cafetería con salón cada vez fidelizábamos más personas, crecíamos más, crecía la facturación, y el negocio takeaway tenía un buen ritmo propio, pero era bastante diferencia en la facturación entre un negocio y el otro. Esta experiencia de tener dos negocios, una cafetería con salón de casi 40 asientos, que también trabajaba con servicio de takeaway y bastante bien, y tener una segunda ubicación con una cafetería que era exclusivamente para llevar, nos hizo notar mes a mes la diferencia que había de facturación. Y cuando un negocio escalaba en los buenos días de trabajo, el otro simplemente tenía un techo y una limitación en la facturación. No hablemos de los días con mal clima, porque los días que había buen clima quizá el trabajo era bastante regular, pero los días de mal clima donde llovía o hacía mucho viento o estaba muy feo, el trabajo de café para llevar nos bajaba muchísimo, y entonces empezamos a ver una brecha bastante amplia entre nuestro primer negocio y nuestro segundo negocio, que era únicamente modalidad takeaway. Esto hizo que llegue un momento en el que nos tuvimos que replantear si era negocio tener un local alquilado, personal, producir más mercadería, tener cuentas con proveedores, todo lo que habíamos gastado para poner en marcha este segundo negocio, si realmente valía la pena, y tomamos la decisión de convertir esta cafetería takeaway en una cafetería con salón como nuestro primer negocio. En nuestro caso particular, habíamos alquilado un local que tenía varios metros cuadrados, casi 80 metros cuadrados, pero nosotros lo habíamos acortado y habíamos dejado un negocio pequeño de vista al público para hacer nuestra cafetería takeaway. Así que una vez que lo pudimos proyectar, contactar a la arquitecta y hacer un diseño para el local, empezamos a trabajar en la parte de atrás para la ampliación, y llegado el momento lo cerramos y tuvimos el negocio 3 semanas cerradas, remodelamos todo y volvimos a inaugurar nuestra segunda cafetería con salón, y después de este plazo de remodelación pudimos abrir nuestra segunda cafetería también con salón al público. Entonces, después de resumirte mi historia, ¿vale la pena montar una cafetería takeaway en 2025 o no vale la pena? Bueno, quiero contarte que yo lo hice a inicios de 2021, pero pasado un tiempo, las cafeterías, al menos en Argentina, cada vez crecen más, y hay muchísimas cafeterías. Entonces, ¿cuál es el consejo que hoy les doy a mis clientes? Quizá si estás viendo esto y vos tenés ganas de montar tu primer cafetería y estabas pensando en la opción de tener una cafetería takeaway, te voy a decir mi opinión. Yo creo que este modelo de negocios tiene que estar muy bien estratégicamente ubicado, en lugares de muchísimo flujo de tránsito peatonal. Ten en cuenta este detalle. Y muchas veces este tipo de cafeterías está más bien pensada para ese dueño de negocio que es barista o que le gusta cocinar, pero que va a estar involucrado en la operación. Yo no recomendaría este tipo de negocios a personas que quieren invertir en una cafetería, poner empleados a trabajar y tenerlo como un segundo ingreso o como un ingreso extra. Yo recomendaría este tipo de negocios
para aquella persona que esté pensando estar involucrada en la operación diaria del negocio. ¿Eso quiere decir que si montás una cafetería takeaway y la trabajan solamente empleados y vos no estás relacionado a la operación, te va a ir mal y no vas a ganar dinero? No, por supuesto que no. Estoy hablando de las probabilidades y en casos generales. Yo creo que es muy buena idea que el dueño esté involucrado con este tipo de negocios, porque al tener una facturación que tiene techo y no se compara con una cafetería que tiene salón y muchas sillas disponibles, entonces lógicamente hay menos presupuesto para salarios o sueldos. Entonces muchas veces uno de los sueldos destinados en este tipo de cafeterías con modalidad takeaway quizá es el sueldo del dueño mismo que está trabajando en la operación y relacionado al día a día del negocio. Ahora, si definitivamente vos ya tenés muy claro que lo que querés es ser dueño de una cafetería pero no estar relacionado a la operación ni al día a día, quizá tengas que pensar en tener una cafetería con salón, porque las cafeterías takeaway encuentran naturalmente algunas limitaciones. Y me ha pasado por experiencia propia de clientes que las cafeterías takeaway que están ubicadas en lugares de alto tránsito peatonal, que sí las hay y que funcionan muy bien, tienen la particularidad, una gran mayoría, no es 100% en todos los casos, de que trabajan muy bien los días regulares de lunes a viernes. Pero los fines de semana, quizá ese mismo lugar que es muy transitado en la semana, rara vez es transitado con la misma cantidad de flujo de personas los 7 días de la semana. Entonces, tengo clientes que tienen cafeterías takeaway en lugares muy transitados, pero que los sábados y domingos ese mismo lugar no tiene ni siquiera la mitad de afluencia de gente. Entonces directamente cierran estos días. Y también, sin contar esos días que son festivos o feriados en tu país o donde sea que estés mirando esto, y tu negocio no tenga la posibilidad de trabajar porque no hay el mismo flujo de gente. Entonces, concluyendo la idea de este video, ¿vale la pena entonces abrir un takeaway en 2025? Creo yo que sí. El dueño va a estar relacionado a la operación y al día a día. Si está en una ubicación muy buena de tránsito peatonal y mucho flujo de gente. Si tiene un muy buen branding y si tiene una identidad de marca, creo que tiene muchas condiciones para que le vaya bien. Pero sin duda pienso, por mi experiencia y por la experiencia de muchos de mis clientes, que las cafeterías que tienen salón tienen mucha más oportunidad de tener mejores ingresos y dejar mejores ganancias. Es cierto que hace falta un presupuesto superior, pero hay que evaluar cada caso porque muchas veces lo más caro de las cafeterías está básicamente en la cafetera y molino en sí mismo y en los elementos de la cocina, porque la parte del salón regularmente no se lleva una gran parte del presupuesto. Bueno, muy bien, este es el final de este video. Espero que esta información te haya servido muchísimo y sea de ayuda. Si tenés algunas dudas o algún comentario que quieras hacer, podés dejarlo en los comentarios de este video. Si te gustó este contenido, podés dejarle like al video, podés suscribirte al canal para que cada semana te llegue la notificación de nuestro nuevo contenido. Y como te dije al inicio, tengo algo para contarte que seguro te va a sorprender. En julio de 2025 nos vamos a encontrar de manera presencial en un evento en un hotel de Recoleta, Buenos Aires, para vernos en comunidad, para que estemos entre dueños de cafetería y tengamos una jornada de networking y que sea un día donde podamos aprender, llevarnos cosas de valor para nuestro negocio y contactos y estar entre colegas, que es súper importante. Yo ya me he dado cuenta que cuando estamos trabajando en comunidad avanzamos mucho más rápido. Así que si te interesa, te invito a que vayas a mi perfil de Instagram, que lo voy a dejar en la descripción de este video, para que obtengas más información acerca de este evento presencial que está a mediados de julio en Buenos Aires, Argentina. Espero que te haya gustado, te haya servido. Recomendale este video a algún amigo que sepas que tiene ganas de abrir una cafetería o que ya tiene negocio también y pueda encontrar contenido de valor en este canal. Nos vemos en el próximo video.